Capítulo 31. Se acabó la escuela. Mako se sostenía la cabeza entre las manos en el pasillo de la UA mientras Midoriya caminaba de un lado a otro frente a él. ¿Por qué? ¿Por qué de entre todos en la escuela, tiene que ser precisamente Bakugo? Le preguntó el adolescente a su amigo, pasándose la mano por el pelo descubierto. ¿No podría haber sido cualquier otro? ¿Cualquier otro, literalmente? Diablos, yo elegiría a Naomoa. Exclamó frustrado. Asociarse con Bakugo era algo que Mako, siendo honesto, jamás había querido hacer en su vida. ¿Crees que podemos lograr que lo cambien? Preguntó. Izuku se detuvo y lo miró. Mako, soy Aizawa Sensei. Respondió con claridad. El Viltrumita gimió mientras sus brazos se balanceaban a ambos lados. ¿Y sería justo cambiar a Kaachan a otro equipo en el último momento? Invencible agachó la cabeza para mirarlo. No sé, ¿es justo que esté aquí? Preguntó con sarcasmo. El heredero peliverde se estremeció, pero mantuvo la mirada fija en su amigo. No me mires así, sabes que no me equivoco. Has sido un completo imbécil con nosotros toda la vida. Y va a seguir siéndolo. Proclamó. Izuku se cruzó de brazos y bajó la mirada, recordando cómo él y Bakugo eran amigos de niños en preescolar, antes de que apareciera su don. No siempre fue así. Dios mío. ¿Por qué haces esto? Preguntó Mako, levantándose con las manos en las caderas. Siempre lo defiendes como si tuviera un corazón de oro, pero sabes lo malo que es. Replicó. Izuku miró a su amigo. Sé que puede ser abrasivo, se burló Mako, pero no siempre fue así, era una buena persona. Eran como tres. Hasta Hitler era un buen chico, pero todos sabemos cómo terminó, argumentó Mako. Izuku miró a su amigo. ¿En serio discutes conmigo por esto? Preguntó con incredulidad. Izuku levantó las manos y dijo, no. Solo creo que Bakugo podría ser un gran héroe. Explicó. Invencible lo miró con seriedad. Los héroes no les dicen a otros que se suiciden, Izuku, dijo con franqueza. El silencio se apoderó de los dos amigos ante esa declaración. Izuku no era idiota, sabía que Bakugo los había tratado mal de pequeños. Y ese día fue demasiado para su tormento, y aunque no había empeorado, tampoco había mejorado. Sí, tienes razón. Izuku admitió. Pero, no puedo creer que alguien que quiere ser un héroe sea simplemente malo. Admitió, y la expresión de Mako se suavizó ante el razonamiento de su amigo. Solo, ¿recuerdas cómo me dijiste que creías que tu padre había cambiado? Bueno, quizá él también pueda. El semi-alienígena respiró hondo antes de exhalar por la nariz. Ya, supongo que ya lo veo, pero aún así ni siquiera te escuchó cuando intentaste hablarle de un plan, respondió. Como todos los estudiantes tendrían sus exámenes a la vez, les dieron unas 3 horas para prepararse. Izuku intentó acercarse a Bakugo para idear un plan, pero el rubio lo ignoró con maestría. Mira, yo digo que hagamos nuestro propio plan, y si no le gusta, que se atenga a las consecuencias. El objetivo, tal como se les explicó, era bastante simple. El equipo de héroes podía aprobar el examen con 2 opciones. Primero, capturar al villano con las esposas que les habían proporcionado o escapar de la arena en la que se encontraban dentro del tiempo asignado. Si no lograban realizar ninguna de estas tareas dentro del plazo, suspendían. Bueno, pero, mira, Mako, te has vuelto mucho más fuerte desde la USG. Mako le dedicó una pequeña sonrisa amistosa. ¿Por qué no me adulas? Preguntó en tono de broma. Izuku le devolvió una pequeña sonrisa, contento de que su discusión solo fuera eso. Pero, sinceramente, no sé si podrás enfrentarte a All Might, admitió. El Viltrumita se frotó la nuca. No tenía una medida exacta de la fuerza que tenían él y su padre en comparación. Pero All Might logró plantarle cara, y aunque sin duda se había fortalecido desde su pelea con su padre, no creía estar lo suficientemente cerca como para enfrentarse a ninguno de los dos. De acuerdo. Pero tampoco se trata de vencerlo. Respondió. Solo necesitamos capturarlo con las esposas, y dado que lleva esos brazaletes para evitar que recupere toda su fuerza, sinceramente creo que tenemos una oportunidad. Izuku se ahuecó la barbilla pensativo mientras analizaba la situación. No te equivocas, con el don de Kaachan, tu fuerza y el mío, podríamos defendernos de All Might si llega el momento, pero aún hay muchos factores en juego. Si nos centramos por completo en capturar a All Might, solo tendría que ponerse a la defensiva durante todo el encuentro hasta que se agote el tiempo, explicó. Mako se mordió el interior de la mejilla. Bueno, así que, sea como sea, tendremos que pelear, razonó. Izuku asintió. Si es así, sinceramente creo que nuestras posibilidades serían mayores si huyéramos.
Izuku asintió. Estoy de acuerdo. Si intentamos capturarlo, solo tendrá que alargar la pelea. Razonó antes de suspirar. Pero no creo que a Kaa-chan le guste la idea. Entonces lo dejamos que fracase y corremos hacia la puerta, respondió Mako encogiéndose de hombros. Izuku parpadeó sorprendido ante el casual lanzamiento de Bakugo debajo del autobús proverbial, y ahora la imagen de Bakugo siendo arrojado debajo de un autobús con la cara de All Might al frente estaba en su cabeza. Guardando esa idea para dibujarla después, la idea tenía mérito. Kaa-chan podía, en teoría, distraer para que pudieran pasar y atravesar la puerta. Y solo hacía falta que uno de ellos pasara la puerta para que todos pasaran la práctica. Pero, a pesar de todo, negó con la cabeza. No está bien dejar a un compañero atrás de Mako. Solo es compañero si coopera con el equipo, respondió su amigo. Y hasta ahora no ha mostrado ningún interés en trabajar con nosotros, señaló. Lo frustrante era que sabía que Bakugo podía trabajar con la gente. Lo había hecho durante el festival deportivo, durante la batalla de caballería, pero, claro, era un requisito y no tenía otra opción. En teoría, no necesitaba trabajar con ellos allí, pero también entendió lo que su amigo intentaba decir. Bueno, mira, ¿qué tal si intento hablar con él? Sugirió. Izuku lo miró inseguro y preguntó. ¿Qué? Bueno, es que, tú y Kaa-chan se llevan como la seda, no lo veo de acuerdo contigo, admitió. Mako se encogió de hombros. Sí, es cierto, pero de los dos, creo que me odia menos que a ti por alguna razón. ¿Qué? No nos odia, creo que, es una palabra fuerte, respondió Izuku con incertidumbre. Bien, soy a quien le gusta un poco más. ¿Mejor así? Preguntó Mako con una sonrisita. Izuku se cruzó de brazos y resopló. Mientras Mako se alejaba en busca de su compañero, Izuku frunció el ceño. Él y Bakugo tenían una historia difícil, pero la relación entre ambos era aún peor. Sabía que Bakugo era un completo imbécil y no olvidaba todo el tormento de los años. Pero, de una forma extraña, lo entendía. Bueno, aunque creía entender por qué Bakugo lo hizo, no estaba de acuerdo en absoluto, y hay que reconocerle el mérito, pues desde que llegó a la UA no había hecho nada más que gritarles. Nunca se había vuelto físicamente violento con ellos fuera del entrenamiento, donde era obligatorio, pero también comprendía perfectamente la ira de Mako hacia él, pues su actitud no había cambiado en absoluto. ¿Qué demonios quieres, gafas? Le espetó Bakugo mientras los Viltrumitas se acercaban. El usuario de explosivos había decidido esperar a que el examen comenzara fuera de la ciudad falsa donde se celebraría, apoyado en la pared junto a la puerta. Mako puso los ojos en blanco bajo la máscara. Oh, no sé, la paz mundial, conseguir entradas para la próxima Comic Con, que hables de nuestro plan sobre lo que vamos a hacer, explicó con sarcasmo. El 10 de pelo puntiagudo se burló. Mira, no me caes bien, me desprecias a mí y a Izuku, pero nos enfrentaremos a All Might en la próxima hora y estaría bien si tuviéramos un plan para eso. El rubio gruñó molesto. No necesito una. Voy a volar a All Might y ustedes dos, bastardos, podrán ver cómo le pongo las esposas. Dijo con desdén. Mako tuvo que resistirse a darse un golpe en la frente. ¿De verdad crees que así va a ser? ¿Vas a derrotar solo al héroe número 1 del mundo? Preguntó con la voz cargada de escepticismo. Mira, Izuku y yo creemos que podemos abrirnos paso y uno de nosotros puede escapar, mierda. Eso, le ladró Bakugo. Tú y ese inútil solo quieren ser cobardes y huir. Vaya. No sé. ¿Es básicamente lo que hice para salvar a todo el planeta de una invasión alienígena? ¿Sí? Probablemente. Le respondió Mako. Su captura por los Kresh fue lo que le dio tiempo a Cecil para preparar la Tierra para la invasión. Es cierto que no lo pensó mucho en ese momento, pero en retrospectiva resultó ser la decisión correcta. Bakugo se apartó de todos, no salvaste a nadie, perdedor, tu trasero perdió otra vez y tuviste que esperar a que algunos don nadie salvaran tu trasero, respondió. La ira de Mako aumentó mientras apretaba los dientes. Oh, entonces soy un perdedor, ¿en qué te conviertes si perdiste el primer día contra Izuku y contra mí? Se burló. Bakugo gruñó con rabia apenas contenida, y explosiones le explotaron en la mano. Mako apretó los puños. No soy Izuku, no voy a aguantar tus tonterías. No te estoy ordenando nada, pero Izuku y yo tenemos un plan, ¿quieres pasar? Te recomiendo que lo escuches. Los ojos rojos de Bakugo se clavaron en los suyos, sin retroceder, al igual que Mako. Oye, Mako, encontraste a Kaa. La voz de Izuku se apagó al encontrarse con su mejor amigo quemándole la cabeza a Bakugo.
Los dos volvieron la cabeza rápidamente, con expresiones muy diferentes al ver su aparición. Recovery Girl me dijo que vinieran aquí, ya podemos entrar. Les informó. Apenas les dijo eso, las grandes puertas de acero de la arena se abrieron de par en par. El trío de compañeros entró. En cuanto empiece, volaré y tomaré una vista aérea, a ver si encuentro a All-Might antes de que él nos encuentre. Le susurró a Izuku. Bakugo se burló con desdén. Oh, lo siento, ¿cuál es tu plan exactamente? ¡Qué idiota! Lo dejamos jugar con nosotros hasta el final. Luego, cuando esté cansado y menos lo espere, le daré lo que quiera. Dijo, abriéndose paso entre los otros dos. Invincible y Deku se miraron sin estar convencidos. Deku fue quien corrió tras él. Kaakan. Estamos hablando de All Might. Incluso con su discapacidad, no hay forma de que puedas vencerlo, comenzó antes de que Bakugo balanceara su brazo hacia atrás y golpeara a Deku en la cara con su guantelete. La ira estalló en Mako inmediatamente y cargó hacia Bakugo, cruzando la distancia entre ellos en un segundo. No, gruñó, sus puños temblando mientras trataba de contenerse para no golpear la cabeza de Bakugo y arrancarla de sus hombros. ¿Qué? ¿Crees que solo porque tienes tus poderes ahora ambos valen mi tiempo? Le ladró Bakugo. Mako levantó un puño. Mako, detente. Gritó Deku mientras se levantaba, con un moretón en la mejilla. Al diablo con eso, voy a... Zumbido. Una poderosa ráfaga de viento azotó la calle con tanta fuerza que el suelo y los edificios circundantes fueron arrancados de raíz por la explosión de aire a presión. Los tres héroes en entrenamiento dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Mirando hacia la calle a través del humo y el polvo, vieron una silueta grande y poderosa acechando hacia ellos. ¡Oh, mierda! Gimió Mako mientras cambiaba su postura hacia All Might, que se fundía con el polvo. ¿A quién le importa mantener la ciudad intacta? Preguntó All Might, con su habitual sonrisa esperanzada que contrastaba con el tono intimidante de su voz. Si ustedes tres toman esto como una prueba, lo van a pasar mal. Soy un villano, jóvenes héroes, así que denme lo mejor de sí. Les dijo a sus estudiantes mientras se inclinaba hacia adelante y, en un arrebato de velocidad, acortaba la distancia entre él y sus objetivos. Mientras Invincible alzaba los brazos para defenderse, Bakugo alzó los suyos para atacar, desatando una luz brillante y deslumbrante entre él y All Might. Bakugo se lanzó contra su maestro con sus explosiones, pero All Might contraatacó rápidamente y lo agarró por la cara. Mientras Bakugo desataba una ráfaga de explosiones a corta distancia, Invincible se giró hacia Deku. Ahora es nuestra oportunidad. Vamos. Le gritó a su amigo mientras cargaba contra All Might. Al ver venir al estudiante, lanzó a Bakugo hacia él, esperando que el adolescente se detuviera para atraparlo. Solo para que Invincible extendiera el brazo y lo derribara en el aire. Embistiendo contra All Might, el símbolo de la paz fue rechazado, sus manos entrelazadas en una lucha de fuerza. Invincible puso todo su peso en la lucha, y All Might se tensó visiblemente contra el joven Viltrumita. HNMGG. Debo decir, joven Mako, tu fuerza ha crecido. Lo felicito. Sin embargo, rodó hacia atrás repentinamente, colocando a Invincible sobre él antes de golpear al joven héroe en el estómago, dejándolo sin aliento y lanzándolo por los aires. Aún necesitas mejorar tu técnica. Añadió con convicción. All Might se puso de pie y salió disparado tras su alumno. Volando junto a él, juntó las manos sobre la cabeza y las bajó mientras su alumno volaba hacia él. El hachazo lo envió de vuelta a la calle, creando un cráter con Mako en el centro. El adolescente gimió mientras intentaba levantarse. Estoy empezando a recordar a mi padre. Admitió antes de que el pie de All Might le cayera en la espalda, inmovilizándolo una vez más. Suéltalo. All Might se giró para ver a Izuku saltar hacia él, con una sonrisa aterrorizada en el rostro mientras brillaba con la energía del One for All con la cubierta completa. Su puño, contraído, salió disparado hacia adelante y se estrelló contra el costado del rostro sonriente de All Might, haciéndolo tambalearse. Invincible aprovechó la oportunidad para levantarse del suelo y escapar del pie de All Might, asestando también su golpe en la cara de All Might. Derribando el símbolo de la paz, aterrizando junto a su amigo mientras All Might recuperaba el equilibrio, Invincible se lanzó por el camino. Si había algún lugar donde la salida estaba, tenía que ser por donde All Might había empezado. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, una explosión detrás de All Might llamó la atención de todos. No me roben la presa, idiotas. Gritó Bakugo mientras levantaba el brazo, y una serie de pequeñas explosiones surgieron de sus manos. A Deku se le quedaron los ojos sin aliento.
Es el mismo ataque que usó durante su combate contra Uraraka. Se dio cuenta, recordando lo poderosa que fue esa explosión. Agarró a Invincible del brazo y saltó con la capucha puesta mientras Bakugo desataba la explosión a toda potencia en dirección opuesta a la que All Might había lanzado la suya. Bakugo resopló mientras levantaba sus brazos doloridos, con una sonrisa frenética en el rostro. All Might no pudo esquivar eso. Pensó con orgullo mientras el humo y el polvo de la explosión comenzaban a disiparse. All Might seguía de pie, con los brazos apoyados contra la explosión y cubriéndose para protegerse antes de incorporarse. Buen intento, joven Bakugo, dijo con un brillo en los ojos. A una cuadra de distancia, Mako e Izuku recuperaron el aliento tras su encuentro con All Might. Uf. Siento como si me hubiera pisado un elefante la espalda. Mako gimió de incomodidad y dolor mientras se enderezaba. Mirando a Izuku, le sonrió. Gracias por los refuerzos, pero el plan era correr hacia la puerta mientras él estaba ocupado conmigo. Le recordó a su amigo. Izuku se levantó mientras recuperaba el aliento. No iba a dejarte así como así, dijo sacudiendo la cabeza. Mako suspiró. Puedo ver a dónde va esto y voy a decir que no, dijo antes de que su amigo pudiera defender su caso. Pero no podemos abandonar Kaachan sin más. Eso no es lo que hacen los héroes, dijo con severidad. ¿Y si esto fuera realmente peligroso? Totalmente de acuerdo. Pero es una prueba y solo está siendo su testarudo de siempre, respondió Mako con mordacidad. Sus acciones antes de que All Might apareciera demostraban que no había cambiado, y aunque dudaba en usarlo como cebo para All Might, su rabieta lo había convencido. El sonido de una descarga explosiva hizo que ambos levantaran la vista. Mako lo miró. Mira, hombre, si queremos pasar, uno de nosotros tendrá que atravesar esa puerta. Así de simple, y si no vienes conmigo, iré solo. Dijo. Izuku se giró hacia él. No había ira ni malicia en su voz. La decisión no era para fastidiar a Bakugo ni para imponerle la decisión, pero aún así sentía presión. No puedo dejarlo, Mako. Los dos amigos se miraron. Mako respiró hondo. De acuerdo, iré a la meta. Ustedes dos distraigan a All Might, y traten de no romperse todos los huesos del cuerpo, añadió con buen humor. Izuku esbozó una sonrisa. He mejorado. Oh, no, me refería a All Might, el tipo pega como un camión incluso con esas pesas, corrigió Mako, frotándose la espalda donde el maestro le había asestado un golpe. Izuku asintió antes de que la chispa de su don lo envolviera antes de saltar del callejón y cargar contra All Might mientras le daba a Bakugo un golpe en el estómago. Deku juró que era invencible, chasqueando los dientes mientras volaba hacia la salida. All Might se giró hacia su alumno y cargó contra él, lanzando un nuevo puñetazo. Sin embargo, el símbolo de la paz estaba listo para él esta vez y lo agarró del brazo antes de que pudiera conectar. ¡Oh, no! Chilló Izuku antes de que All Might lo lanzara por encima de la cabeza y lo estrellara contra el suelo antes de lanzarlo contra el estudiante que escapaba. Izuku se estrelló contra Mako, lanzándolos por los aires contra el lateral de un autobús con tanta fuerza que el lateral se elevó unos cuantos metros antes de que cayeran. Uf, bueno, la salida está justo ahí, pero no creo que pueda mover las piernas, jadeó Izuku. A unos 100 metros estaba la salida. Solo necesitaban pasar. Mako gimió mientras se levantaba del suelo, e Izuku rodó sobre su espalda. Mirando hacia atrás, vio a All Might acercándose, arrastrando a Bakugo del brazo. Podría haberse reído de la imagen si no se hubiera sentido intimidado. El Viltrumita gimió al levantarse. Amigo, ve a la puerta. Yo lo detendré, dijo mientras Izuku se obligaba a levantarse también. Izuku miró entre All Might, que sostenía a Bakugo, y la puerta. Tenemos que salvar a Bakugo, dijo, con el uno para todos rebosando bajo su piel mientras Mako gemía de fastidio. Si crees que puedes, joven Midoriya, adelante. Lo desafió All Might mientras cargaba contra ellos. Lanzó a Bakugo contra Izuku y tacleó a Mako. El adolescente pasó a la ofensiva en cuanto el hombro de All Might impactó contra su pecho, golpeando con los codos la espalda del símbolo de la paz con desafío. Los tres no están de acuerdo. Todos quieren ganar, pero cada uno quiere hacer su propia interpretación. Mako, completar lo que se propuso, Midoriya, salvar a Bakugo, y Bakugo, derrotarme. Lo pensó antes de estrellar a Invencible contra el suelo. Mako reaccionó rápidamente, propinándole un puñetazo en el estómago al héroe. All Might casi se quedó sin aliento por el ataque en su punto débil. All Might, cabrón, no me ignores. Gruñó Bakugo mientras disparaba una serie de explosiones a la espalda del héroe. Reaccionó agarrando a Invincible y usándolo como escudo humano.
Oye, cuidado con el fuego, idiota. Exclamó Mako por encima de las explosiones. ¿Estarás bien, tonto? Ladró Bakugo antes de que usara a Mako como bate y se lanzara contra Bakugo, derrapando hacia la calle. El rubio gruñó. ¡Cuidado! No puedes volar. Invincible giró la cabeza bruscamente, con el traje ligeramente chamuscado por las explosiones, y miró a Bakugo, aunque veía la salida tras él. Sí, puedo. ¿Quieres intentarlo? Preguntó. Bakugo lo miró confundido antes de que Invincible lo agarrara por la parte delantera de su traje y lo hiciera girar. Bakugo cayó al suelo justo antes de la salida, plantó sus pies en el suelo y se deslizó a través de la puerta. «Pase», gritó la voz electrónica. Bakugo levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, incrédulo y furioso. «No», susurró con voz irritada. Observó cómo All Might, Izuku y Mako dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Deku hizo una reverencia y se disculpó por haberle dado un puñetazo en la cara a All Might, y Mako se secó el sudor de la frente. Los ojos rojos de Bakugo se clavaron en Mako. Se le acercó pisando fuerte. «Cabrón», rugió mientras se dirigía hacia él. El profesor y los alumnos se giraron hacia él. ¿Quién demonios te crees que eres? Invincible frunció el ceño. No lo sé, soy una de las razones por las que pasamos la prueba, dijo con claridad, ya que Bakugo era un camino directo hacia él. Izuku los miró a ambos, sintiendo que la tensión que se había acumulado desde que les asignaron el equipo comenzaba a disminuir. ¿Qué clase de victoria es esa? Acobardarse y salir corriendo. Le gritó a su compañero. All Might levantó una mano. Joven Bakugo, no hay nada malo en, fuera todo posible. Le espetó Bakugo. Mako cruzó los brazos sobre el pecho. Sí, de hecho, cuéntanos. ¿Cuál era tu plan exactamente? ¿Que te pateara el trasero el tipo que puede golpear tan fuerte como para cambiar el clima? ¿Qué tal te fue? Preguntó con sarcasmo. Bakugo frunció el ceño y Mako se sintió orgulloso por ello. Joven Mako. Joven Bakugo. Basta. Dijo el símbolo de la paz, atrayendo la atención de ambos. Entiendo que haya fricción entre ustedes, pero la razón principal por la que se formó su equipo fue para aliviarla. Pero en cambio, estuvieron discutiendo constantemente durante todo el examen, los reprendió. Mako alzó las manos. ¿De verdad estás tan sorprendido? Preguntó retóricamente antes de volverse hacia Bakugo. Ni siquiera nos escuchaste a ninguno de los dos, ni lo que teníamos que decir, y cuando Izuku intentó hablar contigo, le diste un revés. Dijo, extendiendo el brazo hacia su amigo, quien poco a poco comenzaba a alejarse del debate que se intensificaba. La sonrisa de All Might se redujo, no a un ceño fruncido, sino a algo que demostraba su desaprobación. Las acciones del joven Bakugo serán revisadas, te lo aseguro. Dijo, e Invincible cruzó los brazos en respuesta. Por ahora, volvamos a la escuela. Tus compañeros también deberían haber terminado sus exámenes, dijo All Might antes de comenzar a guiar a los estudiantes de vuelta a la escuela. Mientras caminaba, se ajustó los brazaletes mientras miraba por encima del hombro a Bakugo y Mako, quienes seguían mirándose fijamente. Creo que esto podría haberle salido un poco mal. La tensión entre los dos estudiantes se prolongó hasta la escuela. Se quedaron afuera del edificio, donde les informaron que tendrían que enfrentarse a los profesores en esta parte del examen. Al llegar, descubrieron que, afortunadamente, la mayoría de su clase también había aprobado los prácticos. Los únicos que no lo aprobaron fueron Mina y Kaminari, lo cual, siendo sincero, a Mako no le sorprendió del todo, así como Sato y Kirishima. Los que aprobaron fueron enviados a los vestuarios. Sin embargo, Aizawa, Midnight y el director Nezu pidieron a Mako que se quedara. ¿Qué pasó? Fue la pregunta directa de Aizawa. ¿Te refieres a todo, aparte de que Bakugo volvió a ser un imbécil? Preguntó Mako con sarcasmo. Los ojos de su maestro brillaron rojos por un instante, pero Mako no titubeó. El director, sentado en el hombro de Eraserhead, le dio una palmadita en la cabeza. Señor Metuki, le informamos que este ejercicio era para ayudar a los estudiantes a prepararse ante la posibilidad de enfrentarse a verdaderos villanos. Comenzó. Sin embargo, hubo muchos otros factores en esta parte práctica del examen final. Añadió. Mako se puso las manos en las caderas. Sí, pensé que, quiero decir, que Izuku, Bakugo y yo estemos en el mismo equipo no puede ser solo una coincidencia, razonó. Pero pensé que se trataba más de no ser tan sobreprotector y confiar más en Izuku, preguntó, recordando que Aizawa le había señalado ese problema. Su tutor incluso asintió. Tienes razón a medias, y hay que reconocer que lo hiciste bien.
Confiaste en el criterio de Midoriya y no comprometiste el objetivo cuando estaba en apuros, dijo el profesor antes de agachar la cabeza ligeramente. Sin embargo, esta también fue una oportunidad para que los tres resolvieran sus problemas. Mako negó con la cabeza. Oye, Izuku y yo trabajamos de maravilla juntos. Para ser sincero, probablemente sea el mejor líder de los tres. Pero Bakugo es el que ni siquiera nos escuchó. ¿Por qué me están regañando?, preguntó enojado. Medianoche levantó las manos y le aseguró, no te van a regañar, Mako. El Viltrumita cruzó los brazos sobre el pecho. Así se siente cuando soy yo quien está aquí y no Bakugo, respondió. Bakugo será castigado, le dijo a Aizawa, lo que provocó una burla de Mako. Esa reacción hizo que Midnight se encogiera al ver la mirada de Aizawa fija en él. ¿Hay algo más que quieras añadir?, preguntó con tono disciplinario. Mako dudó un momento antes de alzar la vista. Sí, lo creo. Decidió. Desde el primer día, Bakugo no ha sido más que un imbécil con todos, pero ustedes no han hecho nada. Se quejó al trío. Señaló a Aizawa. La primera prueba que hicimos. Intentó cargar contra Izuku y tuvieron que detenerlo antes de que le hiciera daño. Luego, durante el ejercicio de combate, casi lo hace estallar con un ataque que destruyó medio edificio. Recordó. Miró a Midnight. Durante el festival deportivo, tuvieron que encadenarlo para obtener su recompensa porque quería seguir luchando. Ah. Y no olvidemos las docenas de veces que ha insultado, menospreciado, amenazado o simplemente despedido a los demás de mi clase. Diablos, ni siquiera llama a nadie por su nombre. La mirada severa de Aizawa se suavizó un poco. Si bien no aprobaba la insolencia, también podía ver que la frustración de Mako era genuina y sus preocupaciones, válidas. El director Nezu intervino. Veo que ya tienes una opinión firme sobre Bakugo, y tus preocupaciones no son infundadas. El director admitió. Sin embargo, te pido que veas el potencial del joven Bakugo. Tal como todos vemos en nuestros estudiantes. La ira de Mako se apaciguó un poco con el director Nezu. El jefe de la UA siempre le había mostrado amabilidad y comprensión, y recordaba con cariño la conversación que tuvo con él tras el ataque a Lausg. Así que reflexionó sobre lo que decía. ¿Tenía Bakugo potencial? Sin duda, por mucho que le disgustara, no podía negar que Bakugo tenía todas las de un gran héroe en teoría, pero era su personalidad la que lo ponía todo en duda. Eso es lo que hago. Y eso es lo que me preocupa, admitió. Nezu se inclinó hacia adelante con interés. Bakugo tiene un don poderoso y, gracias a él, se ha librado de ser un completo desastre en la vida, dijo Mako. Consideró rápidamente si debía decir lo siguiente, pero luego decidió que, si iba a ser honesto, lo sería. Fue un abusador con Izuku y conmigo durante años. Los profesores no hicieron nada al respecto porque tenía un futuro brillante, dijo entre comillas. Aizawa y Midnight se estremecieron, pero no parecieron sorprendidos. La expresión de Nezu era neutral, pero seguía escuchando. Veo a Bakugo saliéndose con la suya con esta porquería. Y eso me dice que seguirá haciéndolo porque, no puede cambiar. No creo que lo haga nunca. Creo que es una mala persona, y ni siquiera debería estar aquí porque es más un villano que un héroe. Dijo con sinceridad. Aizawa lo miró con sensatez. Eso es demasiado lejos, Mako. Y no te corresponde a ti tomar esa decisión. Invencible le dirigió una mirada de enojo a través de su máscara antes de señalar a su maestro. Tú fuiste quien le dijo que madurara después de la prueba de combate, Sensei, y no lo ha hecho. Simplemente ya no hace las mismas cosas porque sabe que lo echarías a patadas en un segundo. Argumentó. La expresión de medianoche se transformó en una de conflicto. Sabía que Bakugo tenía un problema de actitud. Habían hablado de que hablara con Oundog sobre sus problemas de ira, pero ahora parecía que debían dejar de hablar y empezar a hacer algo al respecto. Entiendo tu frustración, Mako, dijo Nezu finalmente, y no puedo negar el patrón que ves en el joven Bakugo. Nosotros, como profesores, creíamos que su espíritu competitivo podría impulsarlo a ser mejor. Explicó. Mako lo miró estupefacto. Eso es todo. Solo querías que fuera mejor, así que dejaste que fuera un imbécil con todos. Preguntó, con la ira encendida de nuevo. Aizawa lo miró irritado, sus ojos brillaron mientras su don se activaba como precaución, Mako. Cuida tu tono. Invincible lo miró. ¿Me estás diciendo que dejas que Bakugo se salga con la suya siendo menos abusador de lo que solía ser solo porque tiene potencial? ¿Qué tono debería usar aquí? Preguntó. Midnight puso una mano sobre el hombro desocupado de Aizawa, pero mantuvo la mirada fija en Mako. Mako, no creas que vamos a permitir que Bakugo continúe con este comportamiento.
Queríamos hablar contigo porque sentimos que esto lo ayudaría a conectar con los demás. ¡Qué buena idea! Ponlo en el equipo con 2 personas a las que más odia y oblígalos a trabajar juntos. Seguro que funciona. Respondió con sarcasmo. Mako, cuida tu tono, insistió su maestro con más fuerza en la voz. Mako abrió la boca, pero Medianoche se interpuso entre ellos. Vale, no. Dijo con decisión. Se giró hacia Aizawa. Mako está expresando su legítima queja y lo estamos escuchando, y lleva un tiempo frustrado por esto. Y después de cómo le fue en el examen, siente que le echamos la responsabilidad. Dijo. Mako se relajó hasta que Medianoche también se giró hacia él. Mako, aunque entiendo tu frustración, debes mostrarle a Aizawa el respeto que se merece como tu profesor. Les dijo a ambos. Alejándose de ellos, Midnight miró fijamente a Mako, quien suspiró antes de asentir. Lo siento, sensei. Es solo que, Bakugo nos abusó a Midoriya y a mí durante años. Y nunca recibió ningún castigo por ello. Y no pude hacer nada al respecto porque nadie nos escuchaba ni a mí ni a Izuku, ya que nuestros poderes aún no se habían manifestado. Explicó. Pero eso no es excusa para perder la calma contigo, espero que puedas perdonarme. Dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Aizawa asintió. Está bien, Mako, la verdad es que tienes razón. Hemos lidiado con estudiantes egocéntricos en el pasado, y normalmente una dosis de realidad como la de hoy es lo que los saca de ese estado. Sin embargo, Bakugo es más testarudo, explicó. Y tienes razón, tenemos que empezar a considerar medidas disciplinarias más severas para él si su comportamiento persiste. Los hombros de Mako se encogieron ante eso. Eso es todo lo que quiero oír, admitió. Nezu juntó las manos para llamar la atención del estudiante y el profesor. Mako, lo que tú y el joven Midoriya experimentaron con Bakugo es algo que me temo no es raro. Sin embargo, ten por seguro que aquí en la UA no toleramos, ni toleraremos jamás, ningún tipo de acoso. Y si Bakugo cruza esa línea, le echaremos la culpa. Sin embargo, hasta entonces, creo firmemente que merece una oportunidad para demostrarnos que ha dejado atrás a la persona que solía ser, explicó. Mako sintió la necesidad de reiterar que Bakugo no merecía una oportunidad como esa. Sin embargo, mirar a Nezu le recordó cuando regresó tras enfrentarse a su padre. Podrían haberlo expulsado de la escuela, y tenían todo el derecho a hacerlo. En cambio, lo recibieron abiertamente. Vale, es justo. Y es tu decisión. Pero ya he dicho mi palabra, pero lo vigilaré. Y en cuanto diga algo, tráenoslo de inmediato, dijo Medianoche, asintiendo. Hablaremos de esto también con Bakugo. Mako asintió. Está bien, ¿puedo irme ya? ¿O hay algo más? Preguntó. Mako nunca había salido de la escuela de mal humor, al menos desde que empezó en la UA. Pero hoy era como si estuviera de vuelta en la secundaria, Bakugo se salía con la suya siendo su típico idiota y nadie hacía nada para detenerlo. Al salir de la escuela, sus amigos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Al regresar al aula, Ida le preguntó para qué lo buscaban los profesores. Y se encontró con la excusa despectiva de nada. Aunque el profesorado prometió que las cosas iban a cambiar, Mako aún sentía frustración por la actitud de Bakugo. Tenía la esperanza de que las cosas realmente cambiaran, pero hasta entonces, aún tenía que lidiar con lo sucedido. Uraraka le dio un ligero codazo a Izuku mientras caminaban. El adolescente de pelo verde se giró hacia ella con expresión interrogativa mientras ella lo señalaba con una mirada confundida. Izuku tenía una buena idea de por qué tanto mal humor, dado cómo les había ido en el examen y con quienes tenían que formar equipo. Pero no era aceptable discutir un asunto así en la acera camino de la escuela. Alguien tendría que ser socialmente inepto para siquiera preguntar, Mako, ¿por qué estás de tan mal humor? Preguntó Todoroki sin rodeos. Ida, Izuku y Uraraka silbaron al unísono. El adolescente bicolor los miró con la cabeza inclinada antes de volverse hacia Mako, quien lo miró. Bakugo, dijo con claridad. Izuku suspiró. No puedes dejar que te afecte, Mako. El adolescente soltó una carcajada. Ni siquiera es él quien me molesta. Es que nadie ha hecho nada al respecto. Exclamó, alzando las manos. Miró a su amigo por encima del hombro. ¿Les contaste lo que pasó? Preguntó. Uraraka miró a Izuku. ¿Decirnos qué? Preguntó con curiosidad. Bakugo golpeó a Izuku mientras intentaba explicarle su plan al comenzar el examen, les informó Mako. La expresión de Uraraka pasó de la curiosidad a la del escándalo. Volviéndose hacia Deku, prestó aún más atención al moretón que tenía justo debajo del ojo.
De repente, su preocupación se convirtió en ira, y sus manos se levantaron y se cerraron en puños. Maldito imbécil. Debería haberle tirado todo el maldito estadio encima. Gruñó, y el grupo de 5 se giró hacia ella ante su repentino arrebato. Miró a su alrededor mientras Izuku se tapaba la boca. ¿Qué? ¿Acabas de decir una palabrota? Preguntó Mako divertido. La usuaria de gravedad inclinó la cabeza mientras su rostro se enrojecía. Crecí rodeada de trabajadores de la construcción de cuello azul, ¿qué piensas? Preguntó. Uraraka, eso es totalmente inapropiado. Ese lenguaje es impropio de un estudiante de la UA. Exclamó. Mako estuvo a punto de replicar con lo mucho que Bakugo decía palabrotas, pero tras reflexionar, Lida, fiel a sus principios, también lo regañó. Izuku miraba a Uraraka como si ya no la conociera. Ese no es el punto. Dijo Uraraka, agitando las manos como si se protegiera del juicio de Lida. El culpable es Bakugo. Shoto la miró confundido. Pero él no está aquí, ¿y qué tiene que ver con que digas palabrotas? Uraraka le lanzó a su compañera de clase bicolor una mirada de traición antes de agitar las manos. Ese no es el problema. Negó. Tiene razón, Bakugo lo es, respondió Mako. Mako, empezó Izuku, y su amigo se volvió hacia él con expresión ya de enfado. No apruebo lo que hizo Kaachan. Pero, tú tampoco ayudaste precisamente enfadándote con él. Respondió con diplomacia. ¿Qué esperas que haga? Le preguntó Mako. Ida levantó una mano entre ellos. Aunque estoy de acuerdo en que el comportamiento de Bakugo no siempre es propio de un estudiante de la UA, comenzó, y los demás lo miraron con sequedad, pues la idea que Ida tenía de un estudiante de la UA estaba entre un santo y un Buda, como héroes debemos exigirnos más. Dijo antes de que su expresión flaqueara. Incluso cuando fallamos, debemos aspirar a más. La expresión de Mako se suavizó un poco. Claramente se refería a su metedura de pata en Ciudad Osu. Pero sí. Mira, Bakugo y yo no tuvimos el mejor primer encuentro de niños, le diste un puñetazo en la cara, dijo Izuku riendo. Así que después de eso, intenté enterrar el hacha de guerra varias veces. Mako continuó. Me disculpé, pedí perdón y le dije que no volvería a suceder. Lo único que hizo fue reírse en mi cara por pensar que alguna vez podría hacerle daño. Uraraka miró a Izuku con preocupación. ¿Siempre ha sido así? Preguntó con preocupación. Cuando Deku le contó que Bakugo le había puesto el apodo de Deku, que significa inútil, pensó que era como si un hermano llamara a otro imbécil o algo así. Pero esto sonaba a que estaba totalmente equivocada. Sí barra no, respondieron Mako e Izuku a la vez. Se miraron fijamente. Kaachan no siempre fue así, explicó Izuku. Mako levantó un dedo. Bueno, primero, tenía como 6 años. Ninguno de nosotros es como antes. Argumentó. Levantó otro dedo. Y segundo, da igual si antes era un buen tipo, ahora es un imbécil. ¿Por qué sigues poniéndole excusas? Le espetó Mako a su amigo, molesto. Mira, tienes que plantarle cara y decirle que ya no aguantas más sus tonterías. O sea, tu don por fin apareció y ya no soporta no ser el mejor. Izuku bajó la cabeza, recordando cómo fue tras Bakugo después de la batalla. Él, mencionó algo sobre eso, después de nuestra primera clase con All Might, cómo sentía que ya no estaba ni cerca de la cima. Mako gimió. ¿Qué dijiste que le hizo recuperar el ego? Habría estado bien si solo hubiera estado deprimido un rato. Mako. Eso es, francamente, no sé si está mal o es algo peor, respondió Ida. El adolescente puso los ojos en blanco. Vamos, Ida, ¿me lo vas a decir tú también? ¿Cómo es que tiene tanto potencial y deberíamos ser más indulgentes con él? Preguntó en tono burlón al recordar las palabras de su profesor. Ni siquiera debería estar en la UA después de lo que hizo. Ida, Shoto y Uraraka se giraron hacia él ante ese comentario, mientras que Izuku palideció visiblemente. Mierda. Pensó Mako ante el desliz. Uraraka entrecerró los ojos ligeramente y se inclinó hacia adelante. Mako, ¿de qué hablas? Preguntó con curiosidad y un tono cortante. Izuku miró a su amigo y bajó la mirada avergonzado. Ese incidente era algo que él mismo nunca había mencionado. Y parte del miedo de Mako era que, quizás, en algún pequeño detalle, Izuku hubiera considerado el consejo de Bakugo. La sola idea le hacía hervir la sangre, pero ¿y si hubiera pasado? Olvídense de quejarse con los profesores, Mako no descansaría hasta que todos supieran lo que había hecho y lo castigaran. Es que, me dijo unas chorradas que se pasaron de la raya, eso es todo. Mintió. Mirando a Izuku, su amigo levantó la vista y asintió agradecido.
Cogió el móvil, vio la hora y lo miró. Ah, ¡qué bien! Tenemos una cena en casa, ¿quieres que te lleve? Se ofreció. Izuku sonrió y asintió, los dos se giraron hacia sus amigos, yo también me ofrecería, pero solo tengo 2 brazos y arrastrar a alguien por el aire por el brazo o algo así no es exactamente cómodo. Izuku le lanzó una mirada. ¿Como cuando me sujetaste de la pierna cuando nos llevaste a Melissa y a mí a casa? Preguntó. Uraraka resopló, lo que hizo que Izuku la mirara con traición mientras Shoto e Irida asintieron en comprensión. Está bien, Mako, yo tampoco me voy a casa ahora mismo. Necesito ir con mis padres a hablar sobre la fisioterapia de Tensei. Explicó. No me gustaría que me colgaran del brazo a tanta altura. Gracias de todos modos, fue la sencilla respuesta de Shoto. Llegar a casa de los Midoriya desde UA tomaría alrededor de media hora en tren, pero volar a alta velocidad acortaba el tiempo en 5 minutos, tiempo más que suficiente para que Mako dejara a su amigo para cambiarse, lo recogiera y luego continuara hasta su casa, donde también se quitó el uniforme escolar. No recuerdo la última vez que estuvimos juntos así, dijo Kali mientras Inko la ayudaba en la cocina cortando el jamón que había reservado. Cariño, no necesitas ayudarme. Inko sonrió y negó con la cabeza. Quiero ir. Considéralo como un agradecimiento por invitarnos a mí y a Izuku a celebrar los exámenes. Respondió alegremente. Mirando por encima del hombro, vio a sus hijos absortos en su trabajo. Izuku revisaba sus apuntes mientras Mako hojeaba uno de sus cómics más grandes, que había comprado recientemente. Inko sonrió ante la imagen familiar antes de volverse hacia Kali. ¿Y qué es eso de que Mako tiene novia? Preguntó. Kali sonrió. Melissa, vive en la isla y Mako vuela a visitarla cada semana. Está estudiando para fabricar objetos de apoyo. Probablemente sea la chica más inteligente que he conocido. Admitió. Inko susurró. Te encantaría. La próxima vez que venga, los llamaré a ti y a Izuku para que vengan a conocerla. Ya la conocí durante el festival deportivo, señorita Metuki. Gritó Izuku desde la sala. Inko miró al mejor amigo de su hijo y le preguntó con sinceridad. ¿Estás contento, Mako? El adolescente dejó el libro y asintió con una gran sonrisa. ¡Qué bien! Sí. De hecho, voy a pasar parte de las vacaciones de verano con ella. Antes de ir al campamento de entrenamiento de verano, tenemos 2 semanas y voy a ir a la expo de la isla y con ella. Va a ser genial, dijo emocionado. Inko abrió mucho los ojos ante la revelación y se volvió hacia Kali. La mujer tenía una sonrisa burlona y asintió ante la pregunta no formulada. Inko se tapó la boca con la mano para disimular la sonrisa que se le dibujaba en el rostro. ¿Mako, tiene amigos? Preguntó. Si me pides que ayude a Izuku, no puedo ayudarlo con eso, respondió Mako. Izuku lo miró boquiabierto, incrédulo. Antes de que pudiera negar que su madre había querido decir eso, la miró y vio la decepción en su rostro. «Mamá», exclamó. Mako rió disimuladamente mientras empujaba a su demonio con el pie. Tranquilo, además, ¿no fueron Uraraka y tú a ver esa película la semana pasada? Preguntó con naturalidad, como pudo evitar la sonrisa de gato de Cheshire que se le dibujaba en la cara. El rostro de Izuku se puso rojo por el aislamiento. Cuando Mako e Irida le enviaron un mensaje para que cancelara su asistencia, Izuku y Ochako pasaron 2 horas sentados juntos en el cine, casi como una pareja. Eso fue una reunión improvisada. Se defendió, cubriéndose la cara con las manos mientras el vapor le salía de encima. Mako puso los ojos en blanco y miró a su madre, que le daba palmaditas en el hombro a Inko mientras las lágrimas le brotaban de los ojos al ver a su hijo salir con alguien. Kali miró hacia el balcón y su expresión, entre divertida y escandalizada. «Mako, ¿eso es?», preguntó antes de señalar la ventana. Mako giró la cabeza y se quedó boquiabierto y con el libro en la mano. De pie en el balcón, con una camisa roja, pantalones beige y gafas protectoras sobre su cabeza y un jetpack atado alrededor de sus hombros, había un Yorkshire Terrier de tamaño humano con pelaje gris. El perro científico es real.